Jesse Bam Rodríguez, lo más cercano a la perfección boxística, noqueará al argentino Fernando el Puma Martínez el próximo 22 de noviembre. En este mes estamos a unos días, la pelea será en Arabia Saudita y será un knockout épico. De mí se acuerdan, se juegan todo, se juegan la vida, se juegan el campeonato mundial Super Mosca WBA, el campeonato mundial del Consejo Mundial de Boxeo, el campeonato mundial WBO y hasta el campeonato The Ring Super Mosca este 22 de noviembre en Riad, Arabia Saudita. Y Jesse Bam Rodríguez está más que afiladísimo para hacer del Puma Martínez su próxima víctima. No hay razón lógica por la cual Jesse Bam Rodríguez pierda esta pelea. Jesse Bam Rodríguez está pasando por su mejor momento boxístico, está en sus mejores tiempos, tiene relámpagos en los puños y el mejor juego de pies de los Super Mosca. Mi pronóstico para este tiro tan disparejo es que Jesse Bam Rodríguez noquea al argentino en el round 2 o antes. El Bam tiene 25 años y tiene un récord profesional de 22 peleas ganadas, 15 de ellas por nocaut, invicto, y la pelea más difícil que el Bam ha tenido fue contra el mexicano Cristian el Chicharito González. El Chicharito González le rompió la mandíbula a Jesse Bam Rodríguez y el Bam le ganó al mexicano con la mandíbula rota. Si no has visto ese tiro, por favor velo porque está buenísimo y ahí te darás cuenta. El Bam le ganó por decisión unánime en la mejor pelea que le he visto al Bam Rodríguez y he visto todas. El Bam acaba de noquear a Pumelela Cafú en el round 10 en julio y su próxima víctima será el argentino el Puma Martínez. La masacre la podrás ver por The Zone, va a estar buena. El Puma tiene un récord profesional de 18 peleas ganadas, 9 de ellas por nocaut, está invicto, viene de ganarle 2 veces a Kazuto Yoka en Japón, pero momento, no es lo mismo un Kazuto Yoka que ya iba de salida, un Kazuto Yoka de 36 añotes, que un joven Jesse Bam Rodríguez de 25 años, quien está en sus mejores tiempos. Es absurdo compararlos. Jesse Bam Rodríguez hubiera acabado con Yoka en un minuto. Jesse Bam Rodríguez ha enfrentado a lo mejor de lo mejor y a todos les ha ganado. Aparte, la edad del Puma, el Puma tiene 34 añotes, son 9 años de diferencia y no solamente es la edad, es la experiencia. Jesse Bam Rodríguez a sus 25 años tiene mucha más experiencia que el argentino. A mí, como fan, se me hace una pelea de lo más desigual. Está bien pinche dispareja, a pesar de que la anden promoviendo como un tirazo y como un tiro muy parejo. Pues no, a mí como fan no se me hace nada pareja, se me hace que toda la ventaja la tiene Jesse Bam Rodríguez. Y mi opinión de fan es que el Bam es mucho mejor boxeador, es mucho más joven y con mucha más experiencia que el argentino, y que el Puma no le dura más de 2 rounds al formidable, al único, incomparable Jesse Bam Rodríguez. No hay comparación, simplemente no hay punto de comparación. Jesse Bam Rodríguez es un killer, se adapta al rival, mimetiza las técnicas de sus rivales y desde sus debilidades los va atacando, los va acabando poco a poquito hasta noquearlos. Jesse Bam Rodríguez tiene un IQ demasiado alto para boxear. Aparte, tiene a Don Robert García, quien lo entrena desde niño. Desde niño conoce al Bam Rodríguez y le ha perfeccionado su estilo poco a poco. Don Robert García es el mejor entrenador en la actualidad y Jesse Bam Rodríguez es su carta de presentación. Como fan, lo que a mí me gustaría es que Jesse Bam Rodríguez suba a gallo y desplume a todos los campeones. Está por ahí junto a Nakatani, pero junto a Nakatani va a pelear contra Inoue y seguramente perderá su campeonato ante Inoue. La pelea contra Inoue será en Super Gallo. Sí, junto a Nakatani contra Naoya Inoue será en Super Gallo. Y Jesse Bam Rodríguez puede subir a Super Gallo sin problema, aún está joven, pero cuando llegue a Super Gallo, Inoue ya tendría más de 35 años. ¿Sí ven el punto? Como fan, me gustaría ver al Bam en los Gallo derrotando a Tenshin Asukawa y a Yoshiki Takei, quizá hasta una revancha con el Gallo Estrada en peso gallo. Aún así dudo mucho que alguien lo detenga, hay que ser sinceros, la calidad de Jesse Bam Rodríguez está en otro maldito nivel, simplemente no es de este planeta y antes de que le puedan ganar yo creo que se va a aventar al menos otros 5 años como invicto. Sí, al menos su servidor considera que Jesse Bam Rodríguez va a tener un reinado
entrenamiento largo de al menos 5 años. Es ridículo creer que alguien le pueda ganar a Jesse Bam Rodríguez en este momento. ¿Ustedes qué opinan? Quiero leer sus comentarios aquí en la cajita de comentarios, y si apenas acabas de llegar a Richie Blog y te gusta nuestro contenido, suscríbete a Richie Blog, toca la campanita y activa todas las notificaciones. La suscripción es totalmente gratis y nos ayudas mucho a que el algoritmo siga recomendando nuestro fabuloso contenido. Así que Jesse Bam Rodríguez le gana al argentino, ese es mi pronóstico, y lo va a hacer de una manera brutal. ¿Por qué? Por la edad, la diferencia son 9 años. Por la experiencia, Jesse Bam Rodríguez, a pesar de ser 9 años más joven, tiene mucha más experiencia y ha enfrentado rivales mucho más difíciles que el argentino, y también por su calidad. Jesse Bam es un superdotado del boxeo. El Puma es puro corazón, pero el corazón aquí no le va a servir para nada. El corazón no es suficiente para enfrentar a Jesse Bam Rodríguez en sus mejores tiempos. Será una pelea rápida. El primer round será un round explosivo, pero al Bam le basta un round para leer a sus rivales. El Puma Martínez tiene que salir a boxearlo y a abrazarlo, pero en eso se va a encontrar a un Bam con los puños de un relámpago. El Bam no se deja abrazar, el Bam no se va a dejar abrazar. El Bam contragolpea durísimo, y es en la corta distancia donde Jesse Bam Rodríguez es mucho más peligroso. En la corta distancia el Bam ha terminado todas sus peleas, y si lo quieren boxear pues estará más difícil porque el Bam Rodríguez no se cansa. La única esperanza para el Puma es tratar de pelearle a la larga distancia, correr y abrazar. Si el Puma hace eso, mi opinión es que la pelea se podría ir a la distancia, pero no gana el Puma. Aparte, mientras más pasen los rounds, más se le exigirá al Puma. En el dado caso que sobreviva los 2 primeros rounds, el Bam Rodríguez lo va a torturar, va a jugar con él hasta cansarlo y lo va a noquear, así como lo hizo con el Gallo Estrada o contra Cafú. Cafú, fíjense, de 27 años, le aguantó hasta el round 10, pero ya se andaba ahogando desde el 5. Estoy hablando de Cafú, de un boxeador invicto, joven, de potente pegada. También tenemos por ahí a Pedrín de 36 años, otro geriátrico que le duró 3 rounds al Bam. Gallo Estrada, quien es mucho mejor boxeador que el Puma, le duró solamente 7 rounds y lo tiraron 2 veces. Si el Gallo no pudo, no creo que el Puma a sus 34 años le dé batería a Jesse Bam Rodríguez. ¿Sí ven mi punto? Como fan se me hace una pelea de lo más dispareja. No creo que vaya a ser una pelea emocionante, limítrofe ni intensa, porque para ganarle al Bam se necesita a alguien como el Chicharito Cristian González. Ese, para que vean, sí, mis respetos. Alguien joven, alguien hábil y con gran IQ y con 5 tanques de oxígeno. El Chicharito le rompió la mandíbula al Bam y se lo llevó a la distancia, y al final le dieron la pelea al Bam en una polémica decisión. El Chicharito enseñó el camino y así se le boxea a Jesse Bam Rodríguez, pero para eso se necesita juventud, algo que el Puma no tiene. Juventud, divino tesoro. Por eso veo que esta pelea es muy dispareja y vaticino que el Bam se lo despacha rápido por nocaut en el round 2. ¿Cómo la ven? Yo quiero leer sus pronósticos aquí en la cajita de comentarios. ¿Están de acuerdo conmigo o no están de acuerdo conmigo? Disparejísima la pelea como yo lo veo, y no creo que nadie en los Super Mosca ni nadie en los Gallos pueda detener en este momento a Jesse Bam Rodríguez. Quizá dentro de 5 años, quizá, pero ahorita no. Ojalá se diera una revancha contra el Chicharito. Esa pelea sí se me haría muy pareja. La revancha con el Chicharo se me hace más atractiva que el tiro contra el Puma treintón. El Puma Martínez no tiene velocidad para alcanzarle el ritmo a Jesse Bam Rodríguez, y a mi gusto es una pelea de lo más disparejísima que hay. ¿Qué opinan ustedes? Quiero leer sus comentarios aquí en la cajita de comentarios, y muchas gracias a nuestros suscriptores que se echan nuestros videos completos, porque ver nuestro contenido completito es la mejor manera de apoyarnos. Si ustedes ven nuestros videos de inicio a fin, el algoritmo empieza a viralizar nuestros videos, así que si realmente quieres apoyarnos a mí y a mi hermano, ve los videos completos y comparte el contenido con alguien a quien también le gusta el deporte de la dulce ciencia. Gracias a mi familia, en especial a mi hermano, por apoyarme a que pueda estar aquí con ustedes en el mejor jale del mundo, Richie Blog. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.